de este simposio por permitirme presentar hoy el siguiente trabajo. Se llama Análisis de la volatilidad del mercado accionario norteamericano antes y después de pandemia. Fundamentalmente, quienes les gusta el mercado de capitales, quienes son asiduos seguidores del mercado de capitales, o sencillamente el actor racional normal, siempre está fundamentalmente centrado en dos cosas. Uno, quiero buscar la mayor rentabilidad posible en función de cualquier tipo de inversión. O dos, quiero buscar obtener la mayor rentabilidad posible con el menor riesgo. En el primer caso, pues estamos hablando de un inversor que fundamentalmente es aliado del riesgo y que sabe, de hecho, que existe una alta volatilidad en el momento en que está buscando fundamentalmente el riesgo. Eh, bien, no sé si me están escuchando. Sí, señor, lo estamos escuchando. Estamos en la primera diapositiva. Ok, muy bien. La agenda de hoy es, vamos a hacer un pequeño resumen. Voy a comentarles un poco de la literatura, qué es lo que está fundamentalmente hablándose en función del portafolio del manejo de cartera, la metodología que se empleó, los resultados y algunas conclusiones. De manera rápida. Bueno, sí, ya les decía a Perdón, ustedes. les agradezco que silenciemos los micrófonos. Estamos interfiriendo en la presentación de nuestro ponente. Ya les decía a ustedes, diseñar una cartera de inversión es una técnica del campo financiero. Y lo que se busca acá en esa técnica es diversificar los activos, en este caso, la cartera de la cual les voy a hablar a ustedes. Estos activos están compuestos por acciones e intentar minimizar el riesgo. La literatura financiera fundamentalmente nos lleva a ocuparnos de varios modelos. Específicamente acá vamos a hablar de dos ratios que vamos a intentar consignar en la presentación y vamos a aplicar un modelo, el modelo de Harry Markowitz, Premio Nobel de Economía en 1990. También vamos a aplicar el ratio de Sharpe, que también fue Premio Nobel de Economía en 1990, para establecer un riesgo histórico. El objetivo de este escrito es analizar una estrategia de inversión de un portafolio que va a estar compuesto por 10 acciones de la economía norteamericana. En este caso se tomaron las empresas que hacían parte del índice de Standard & Poor's 500, que nos muestran las 500 empresas industriales más importantes de los Estados Unidos, y tomamos las 10 primeras empresas de los Estados Unidos. Nike, Berkshire, Johnson Johnson, ExxonMobil, Bank of America, Pfizer, PepsiCo, McDonald's, Adobe, Union Pacific. Se tomaron estas empresas fundamentalmente porque hacen parte de diferentes mercados, intentando con esto minimizar el riesgo. Y entonces se estableció una pregunta. ¿Será o es posible que un portafolio compuesto por esos 10 activos de las empresas más importantes de los Estados Unidos cumpla con criterios de mínima varianza y máxima rentabilidad? Para eso, como les decía, se aplicaron los índices de Sharpe y de Traynor y el modelo de Harry Markowitz. ¿Qué nos dice un poco la literatura? La literatura nos dice, bueno, fundamentalmente, si lo que tú quieres hacer es un modelo para minimizar riesgo y para maximizar rentabilidad, es decir, un modelo que de alguna manera nos permita observar la volatilidad que se puede tener en el mercado y la recompensa ante esa volatilidad, pues emplee el modelo de Harry Markowitz. Ya les decía, Markowitz ganó en su momento el premio Nobel. Hoy en día existen otros modelos, ¿no? Que intentan de alguna manera ampliar desde lo teórico el modelo de Markowitz. Ya desde los 80, el modelo de Tubin en el 81, el de Tubin fue premio Nobel en el 81, Modigliani en el 85, nos entregaba algunas directrices de qué es lo que se debería hacer. Fundamentalmente para el análisis de cartera uno encuentra muchísimos trabajos, solo voy a comentar acá algunos. Martínez en el 2002, que dice, bueno, vamos a hacer una
investigación, seleccionando carteras de inversión y buscando la media varianza, el de Crimini Serrano en 2020, que construyen la frontera eficiente del modelo de Harry Markowitz para comparar los resultados con el índice bursátil. En este caso también tomaron Standard & Poor's. ¿Y por qué se hace esto? Porque esta investigación fundamentalmente es, vean, hay dos tipos de inversores. Aquel que está dispuesto, como en este momento, a tomar una decisión. Yo quiero hacer una apuesta importante sobre el partido de fútbol en este momento, ¿no? Eh, pero no tengo ni idea qué es lo que puede ocurrir. Bueno, yo puedo hacer una apuesta allí y estoy obteniendo un altísimo riesgo al invertir. Vamos a pensar en que el equipo de Costa Rica le gane finalmente a Brasil. Pero es factible que tengamos otro tipo de inversión y es el de las acciones. En las acciones ocurre exactamente lo mismo. Hay momentos en donde los rendimientos de la acción son muy altos, como hablemos, Costa Rica ha tenido rendimientos muy altos o rendimientos muy bajos, como lo que ocurrió con Costa Rica en días pasados. Bueno, pues eso fundamentalmente es la volatilidad. Y en esa vía uno lo que intenta predecir es cuál puede llegar a ser la mejor forma de invertir, en dónde yo debiera invertir. Para eso tomamos las 10 empresas. Metodológicamente, ¿qué se hizo? Bueno, se realizó una investigación de tipo exploratoria, se describieron 10 acciones, ya les dije las más importantes en el índice Dow Jones. Se tomaron los datos del índice Dow Jones. El criterio de evaluación, como les dije, es que pertenecieran a un sector económico diferente para que no tuvieran exactamente el mismo riesgo y que tuvieran el mejor comportamiento en el índice Dow Jones de los Estados Unidos. Estos datos corresponden al 25 de marzo de 2017 al 24 de mayo de 2022. Fundamentalmente se tomaron 5 años. Se trataron los datos para obtener el índice de Sharpe de Traynor y el modelo de Markowitz bajo los criterios de la teoría de Markowitz. En la formulación del modelo de Markowitz se tuvieron en cuenta 3 hipótesis que él plantea. Primero, que la rentabilidad de cualquier título o cartera es una variable aleatoria de carácter subjetivo, en donde la distribución de la probabilidad normalmente la conoce el inversor. Lo voy a decir de una manera diferente. El inversor, antes de tomar una decisión de si yo voy a invertir en esa acción, previamente lo que puede es acudir a registros históricos del comportamiento de la acción, y eso fundamentalmente se convierte en el promedio, al sacar el promedio, en la esperanza matemática de esa variable aleatoria. Pues esa es la primera hipótesis. Conocemos cuál es el comportamiento de la acción. La segunda es que la medida de riesgo o dispersión o la volatilidad va a ser medida mediante la varianza o la desviación estándar de esa variable aleatoria. Y la tercera hipótesis es que el modelo no tiene en cuenta costos de transacción. Así entonces, lo primero que vamos a ver es que vamos a hallar la rentabilidad de los activos, fundamentalmente porque dijimos que está en la esperanza matemática. Luego vamos a hallar la rentabilidad promedio de cada activo, entendiendo que ese es el retorno esperado para cada inversionista. Vamos a hallar posteriormente la varianza, entendiendo que la varianza nos mide de alguna manera la volatilidad, para hallar la desviación estándar de cada activo, que nos va a medir el nivel de riesgo de invertir en dicho activo. Luego, para el modelo de Harry Markowitz, haremos una imagen general de la volatilidad de todos los activos financieros, hallando la matriz de varianzas y covarianzas. Vamos a hallar la rentabilidad completa del portafolio y finalmente hallaremos la varianza del portafolio. Para esto tendremos en cuenta dos cosas: que cuando el inversionista toma la decisión de invertir, podemos estar encontrándonos con un inversionista que va a buscar la máxima rentabilidad. Entonces va a estar sujeto a una serie de restricciones y allí haremos un conjunto de optimizaciones a partir de datos que tenemos, o vamos a minimizar la varianza entendiendo que es un inversionista que no le gusta tanto el riesgo, sino que prefiere invertir de alguna manera en activos que, aunque no tengan un retorno muy alto, sí sean mucho más confiables para el inversor. Los resultados de esto es lo siguiente. Vean, ustedes pueden encontrar el primer gráfico que ustedes ven allí, es el comportamiento
del mercado norteamericano accionario. Cuando ustedes ven estos gráficos que parecen como un electrocardiograma, en donde tenemos unos puntos altos y unos puntos bajos, entre más se muevan entre lo alto y lo bajo, quiere decir que tenemos una alta volatilidad. El primer gráfico corresponde al mercado de las acciones en Estados Unidos, Standard & Poor's. Y ese pico alto que ustedes ven allí es pandemia. El segundo gráfico que ustedes encuentran allí tiene que ver con la primera acción, que en este caso es Nike. Fíjense que Nike antes de pandemia, que es este punto central que estoy intentando acá colocar. Vamos a ver si me lo permite el puntero. En esta parte de acá. Esto es pandemia. Pero Nike, si ustedes se dan cuenta, es una acción, llamémosla riesgosa, altamente volátil. Esta tercera es Berkshire, ¿no? También tiene estos picos de volatilidad producto de pandemia que los vamos a encontrar en todas las acciones. El cuarto es Johnson Johnson, pico de pandemia. El quinto es ExxonMobil. Noten ustedes que hay una gran diferencia entre la volatilidad de ExxonMobil versus la volatilidad de las acciones que hemos pasado antes, Nike o Berkshire o Johnson Johnson. ExxonMobil, que pertenece a una actividad, en este caso, esta es la actividad de las energéticas, el petróleo, fundamentalmente es mucho más riesgoso invertir en ExxonMobil. El Banco de América, Pfizer, fíjense que Pfizer, aunque uno creería que a partir de pandemia debiera ser una acción mucho más volátil, tiene también bastante volatilidad y esto es debido a la competencia. Pero encontramos estas dos últimas acciones acá, PepsiCo y McDonald's. Al parecer estos mercados accionarios son mucho más consistentes, no tiene tanta variación, lo que implicaría desde el punto de vista de la teoría de la cartera que invertir en PepsiCo o en McDonald's implica tener una rentabilidad mucho más baja que invertir seguramente en ExxonMobil o en Nike. Esto que acabé de decir es lo que vamos a encontrar justo acá. Lo que tenemos allí entonces es la rentabilidad, en este caso la rentabilidad esperada de cada una de las acciones, lo que yo pudiera esperar como inversionista. Tenemos en primer caso Nike, Berkshire, Johnson Johnson, ExxonMobil, Banco de América, Pfizer, PepsiCo, McDonald's, Adobe y Union Pacific. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo esperar de todas las acciones que acabé de hablar, que la rentabilidad más alta la encontremos en la acción de Adobe. Ahora, si la teoría de cartera no falla, tener una rentabilidad tan alta implica tener un riesgo supremamente alto. Entonces, hallamos la varianza. Y al encontrar la varianza, encontramos que efectivamente y de manera coherente, invertir en Adobe, aunque tiene la rentabilidad más alta, implica el riesgo más alto. Si hallamos el riesgo histórico lo hallamos como la desviación estándar. Entonces vamos a encontrar acá, esto es como una especie de mapa de calor, que el color verde nos está mostrando a nosotros la acción que tiene el riesgo más bajo, en este caso invertir en Johnson Johnson entre todas las demás acciones tiene el riesgo más bajo, luego invertir en PepsiCo, pero si nos ponemos a observar, Johnson Johnson y PepsiCo son aquellas que tienen las rentabilidades más bajas. Ahora, invertir en Adobe implica, desde el punto de vista de la teoría de la cartera y el riesgo, que vamos a tener la rentabilidad más alta. Entonces, si estuviéramos buscando en función de inversión, nos vamos a ir por las verdes y no por las rojas. Hallamos la covarianza como una forma de medir qué tanto se mueve, qué tan variable es, cuán volátil es cada acción con respecto al mercado accionario. Y encontramos que la mayor volatilidad, esto nos va a servir la covarianza para hallar el beta es el riesgo de mercado, la mayor volatilidad nuevamente está en Adobe. Ustedes lo pueden observar acá, color rojito. Y el riesgo más bajo, el riesgo más bajo puede estar en McDonald's con respecto al mercado norteamericano. Pero volvemos a recordar, McDonald's es aquella que tiene una de las rentabilidades más bajas con PepsiCo o con Johnson Johnson.
Teniendo el índice de Sharpe, perdón, teniendo la tasa de riesgo, tasa libre de riesgo, es decir, si yo soy un inversionista, quiero ganarme una renta, ¿no? Un retorno, yo diría mínimo del 12% anual, eso implicaría una tasa de libre de riesgo día del 0.03105%, y la aplicara con respecto a lo que cada acción me puede entregar como retorno diario sobre el nivel de riesgo, obtengo el índice de Sharpe, si el riesgo es histórico, y si el riesgo es en riesgo del mercado, obtengo el índice de Treynor. Esto es una medida que me dice a mí, bueno, si tú estás buscando invertir, ¿no? En acciones, en donde lo que estés buscando es obtener el máximo nivel de rentabilidad con algún tipo de riesgo, fíjense colores verdes, que el índice de Sharpe, el más alto, ¿no? Lo encontramos en ExxonMobil, luego en Johnson y Johnson y en PepsiCo. Pero me dice, no invierta en Adobe, ¿no? Aunque vimos en algún momento que tenía la rentabilidad más alta, este índice de Sharpe y el de Treynor, indudablemente nos dice, no, si usted quiere invertir sus recursos, inviértalos en PepsiCo, en Exxon o en Johnson y Johnson. Bien, pero acá lo estamos viendo de manera individual. Ahora, si lo viéramos como toda la cartera, es decir, yo quiero invertir en las 10 acciones, no quiero invertir en una acción específico, tendría que emplear el modelo de Harry Markowitz. Nuevamente partimos de la rentabilidad esperada de los 10 activos y la desviación estándar, es decir, el nivel de riesgo o el riesgo de mercado. Y partiendo del modelo de Harry Markowitz, vamos a decir, bueno, si yo invirtiera el capital, el dinero que yo tengo, y lo pudiera invertir de esta manera, 10% en cada una de las acciones, ¿cuál sería el nivel de riesgo que pudiese tener? Y entonces acá aparece en la parte superior el riesgo, 0.012 con una varianza de 0.00015 y un rendimiento de 0.000582 diario. Empezamos nosotros entonces a hacer un proceso de optimización para ver realmente cuál pudiera ser la mejor alternativa de inversión. Y ese proceso de optimización nos lleva entonces. Lo primero que hicimos fue intentar maximizar. Si yo quiero obtener el máximo nivel de rentabilidad sin importar el nivel de riesgo que ocurre en el mercado, ¿en qué debiera invertir? Entonces, en este sistema que ustedes ven acá, que es una maximización sujeto a unas restricciones, es decir, hay que hacer un sistema lagrangiano para poder resolver este sistema de ecuaciones. El sistema nos muestra, vean, en el sistema inicial, el de rendimiento de proporciones fijas, su rendimiento era 0.00582. Si le hacemos caso a las recomendaciones del rendimiento de Markowitz, su rendimiento va a ser 0.01061. Si ustedes se dan cuenta, es casi el doble. Pero la recomendación de Harry Markowitz es invierta todo su dinero en las acciones de Adobe. Ahora, si lo que estamos buscando es minimizar la varianza y yo quiero invertir en diferentes acciones, acudimos al mismo sistema, minimización, en este caso de varianza, y vamos a encontrar que el nivel de varianza más bajo posible, en este caso lo estamos viendo acá, eh, cuando teníamos rendimientos o proporciones fijas, era de 0.12237. Si le hacemos caso al modelo de Markowitz, es de 0.1092, mucho más bajo el nivel de riesgo. Y nos dice, si usted quiere el riesgo más bajo posible, debe invertir el 0.03% en Nike, el 12%, perdón, el 3% en Nike, el 12% en Berkshire, el 31% en Johnson y Johnson, el 3% en ExxonMobil, en Banco de América no invierta, el 15% en Pfizer, el 16% en PepsiCo, el 19% en McDonald's, el 1% en Adobe y el 1% en Union Pacific. Conclusiones. Acabamos de ver cómo el modelo de Harry Markowitz presenta una falencia porque nos obliga a invertir el 100% de los recursos disponibles para efectuar un análisis. En este caso, cuando buscamos maximizar la rentabilidad. Cosa que en la vida real seguramente no va a ser así, porque un inversionista lo que va a decir es, yo no voy a colocar todos los huevos en la misma canasta.
Pero en la función de costo-beneficio, es decir, cuando minimizamos riesgo, este modelo sí cumple realmente lo requerido en un análisis de volatilidad, es decir, poder invertir en diferentes acciones. Ahora, los índices de Sharpe, Trainor y el resultado de Markowitz muestran resultados diferentes, aunque son fórmulas, perdón, son aplicaciones a modelos de cartera que nos permiten a nosotros tener clara una teoría. Sin embargo, como digo, muestran índices diferentes. Este modelo finalmente nos ayuda a visualizar que mediante la estadística nosotros tenemos una herramienta potente en el mundo de las finanzas y de las inversiones y por eso resulta ser muy importante para hacer análisis de volatilidad tener en cuenta estos modelos que han desarrollado los premios Nobel de Economía. Y por último, la diversificación es muy importante dado que el riesgo debe ser un factor que necesita un poco más de detalle. Como ya les dije, hay otros modelos que hoy en día, como el de Litterman, vienen desarrollando este tipo de teorías y intentando incorporar el concepto de control de riesgo para ver cómo es el comportamiento de maximización de los beneficios. Muchas gracias.